la sesión anterior estábamos viendo acerca de la protección eh, a, a los acusados, ¿no? Estuvimos viendo algunos puntos, quedaron faltando tres puntitos de la protección a los acusados, entonces vamos a retomar allí ello y luego vamos a ver un punto final de la parte de justicia y digamos con eso terminaríamos las tres sesiones que estábamos haciendo ya de esta parte de cosas específicas de justicia porque ya habíamos hecho la parte general, ¿no? Entonces hoy terminaríamos eso y quiero pues y luego vamos a tomar un tema respecto a precisamente que estamos hablando acerca de la justicia y pues importante ver cómo podríamos nosotros, eh, como ya no solo como individuos, sino como partido o como proponer ideas realmente para una reforma a la justicia que sea efectiva. Como vemos, este gobierno, pues que tiene todo el poder, ni siquiera ha propuesto una reforma a la justicia, ha hecho una reforma tributaria, está tramitando una reforma, hizo una reforma pensional y está tramitando una reforma a la salud, bien, pero no ha tramitado ni siquiera ha presentado una reforma a la justicia, bien. ¿Por qué? Porque es un tema bien difícil. La justicia debe ser reformada. Vimos en la sesión, dos sesiones anteriores, cómo la fiscalía puede tener poder para acusar y decidir acusar, inclusive políticamente. Poder decir a este acuso y a este no, ¿cierto? Sin que tenga una obligación de acusar en sí. También puede pues hacer acuerdos. Yo estoy de acuerdo que hayan, que se puedan hacer acuerdos con la fiscalía para buscar pues llegar a la verdad y pues también rebaja de penas de las personas que delinquen para pues llegar a toda la estructura criminal. Pero, pero ese poder que tiene la fiscalía pues descansa en el bien hecho que tenga el fiscal o los fiscales para acusar. Entonces tienen demasiado poder. Entonces es necesario hacer una reforma a la justicia y pienso que tenemos que hablar también un poquito de ello para ir pensando cómo nosotros podemos ser parte de ello. Aquí ya no lo digo sino como personas, sino como partido. ¿Cómo podemos realmente empezar a pensar qué se necesita, empezar a estudiar porque no conocemos muy bien y ver qué se necesita para reformar la justicia en la parte macro, en la parte general y profunda, más en el fondo que en la forma, eh, y, y poder empezar a pensar una reforma hacia ella. Bien, entonces vamos a volver a conectarnos con lo que estábamos viendo, que era la salvaguardia de los de los acusados. Estuvimos viendo llegamos hasta el número 15 y nos faltaron tres. Entonces vimos algunas salvaguardias que habían, el derecho al juicio rápido, sí, pero también vimos que ese juicio rápido no debe ser para que entonces todo sea por vencimiento de términos, sí, y, y también pues vimos estas características. Entonces vamos a ver las siguientes tres que nos hicieron falta. Entonces tenemos acá la 16. A veces la persona tiene derecho a un juicio por jurado. Bien, nosotros vemos en la Biblia que no es bueno que una sola persona tenga el poder. El juez tiene el poder de que el juicio se haga en derecho, que se haga de acuerdo a la ley y también que pueda gobernar pues ese juicio del juez. Pero debemos tratar de llevar a que la condena o el veredicto, digamos, de ese juicio sea por jurado, más que por juez. Tenemos aquí algunas ideas para ello. No es tan fácil, tiene que haber una reforma a la justicia completa para que esto se dé, pero sí podríamos, sí, tener en algunos casos, podríamos empezar a introducir esta figura.
Bien, eh, en la jurisdicción que tenemos o jurisprudencia que tenemos, pues es el juez el que decide, pero tendríamos que tener toda una reforma a la justicia para cambiarlo, pero también podemos empezar por algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cuáles conceptos podría merecer que, aunque no se tenga el juicio por jurado en todo, se pueda tener en algo? Bien, entonces, por ejemplo, pienso yo que las cuestiones de las penas altas, ¿sí? Es decir, asesinato, secuestro, violación, bien, estos delitos de penas grandes, entonces sería mejor que sea por jurado. Bien, ¿por qué? Porque pues pueden, digamos, tener un poquito más de salvaguarda para el infractor, pero también, sí, pues es la más directa afrenta contra la sociedad. Cuando estuvimos viendo República, vimos que uno de los pilares era que la afrenta contra la ley es directamente a toda la sociedad. O sea, el que infrinja la ley contra alguien es potencialmente infractor contra cualquiera. Entonces, por eso, pues, podríamos tener estas ideas de jurado. También podríamos tener jurado, por ejemplo, en las cuestiones de corrupción, de peculado, de todas estas, porque normalmente lo que se va allí, allí pues fácilmente se compra a los jueces, o sea, casos donde estamos hablando de mucho dinero, que entonces pues se compra al juez por bastante dinero, pero es poco dinero respecto al dinero que se robó o al dinero que está en juego. Bien, entonces eso podríamos ir pensando, ¿sí? ¿Cómo podemos garantizar que haya también una idea de jurado en ello, ¿no? Entonces tenemos que ir mirando eso. Bien, bien. Em, Aho- eh, Veamos ahora el siguiente. Cuando la ejecución era necesaria, debía ser pública. Esta, esta tiene que ver con lo público de las condenas. Bien, aquí se refiere a la ejecución de pena de muerte. Bien, entonces, en Deuteronomio 17 podemos ver que la ejecución de pena de muerte debería ser pública. ¿Para qué? Para que sirviese de escarmiento a los potenciales infractores. Bien, nosotros tenemos eso en nuestra legislatura, los juicios son públicos y puede un mayor de edad asistir. Bien, pero es bueno que tengamos los juicios de manera pública, pero para comunicar. No que la prensa o las personas se inmiscuyan en el juicio, pero sí que se pueda comunicar. Nosotros acá en Colombia no tenemos todavía, debido al sistema judicial que tenemos, no tenemos tanta publicidad en los juicios como sí lo tienen, por ejemplo, los Estados Unidos. Bien, vimos el caso del juicio de O.J. Simpson, del asesinato de su esposa, o el más reciente que fue el caso de Johnny Depp y Amber, su esposa Amber, sobre el maltrato, que fueron muy publicitados. Bien, entonces, es bueno que sean publicitados, pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Hoy por las redes sociales, ¿sí? Ya inclusive en los juicios se, hay empresas que se encargan de transmitir una idea del juicio para que la opinión pública y sobre todo los jurados, ¿sí? Se den una idea por lo que dicen las redes sociales y no solo por lo que dice el juicio. Bien, entonces tiene que haber un equilibrio allí en que las condenas deben ser públicas, pero sí deben ser públicas y no deben ser cerradas, porque deben servir para dar escarmiento. Es más, todos los actos del gobierno civil deben ser públicos. Vimos hoy y ayer cómo en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, cómo los senadores votaron en secreto. Entonces no sabemos por qué,
¿por qué votaron? Bueno, yo sé que eh, mi senador pues votó en contra, ¿sí? O sea, votó a favor de Claudia y no de este polo, pero pues lastimosamente hoy se eligió a este magistrado. Bien, entonces, con una votación secreta, esas votaciones deben ser públicas. Todos los actos del gobierno deben ser públicos. ¿Por qué? Porque precisamente son servidores públicos. Bien, entonces, también en el caso de las sentencias, los actos deben ser públicos. Bien, ahora, en el caso de pena de muerte, que es lo que vemos aquí en Deuteronomio 17, pues debe ser público, pero no debe volverse un espectáculo. Lo que vimos que sucedió, por ejemplo, en las monarquías europeas, Inglaterra, por ejemplo, con la persecución religiosa, fue que cualquiera era acusado y era condenado a pena de muerte y se volvía un espectáculo. Bien, eso no debe de pasar. Bien, en el caso de la pena de muerte, pues debe ser pública, pero o puede llegar a ser pública, pero, pero no debe ser un espectáculo. Ahora, antes los métodos para pena de muerte, que era pues la hoguera o la horca o inclusive la guillotina, pues no son métodos que ya usamos. Bien, actualmente para la pena de muerte, como lo vimos cuando vimos pena de muerte, pues es inyección letal, ni siquiera ya silla eléctrica, sino inyección letal, que pues básicamente pues no tiene tanto de espectáculo. Pero aún así, pues se debería publicitar de pronto pues a través de los medios, no sé la logística para que la gente esté en presencial allí, pero sí debemos garantizar de que las sentencias puedan ser públicas, ¿bien? Entonces, las podemos mirar, ¿bien? Bien. Em, y el último es el de los testigos. Los testigos participarán de la ejecución. Bien, esto es importante. No es que los testigos vayan a ser los verdugos en el caso de la pena de muerte. No. ¿Sí? Los verdugos es alguien que trabaja para el gobierno, que ese es su trabajo. ¿Sí? Pero los testigos deben participar de la ejecución, deben estar allí presentes. Bien. ¿Por qué? Porque su testimonio es a precio de vida. ¿Sí? Y también lo vimos la semana anterior, cómo debe haber una salvaguardia para los acusados para que no hayan falsos testigos. Hemos tenido todo este proceso de los falsos testigos, eh, eh, del abogado de Álvaro Uribe, Diego, y también de Iván, el senador, también con falsos testigos y con toda esta manipulación. Bien, entonces los testigos deben estar allí presentes en los, en las condenas. Es decir, cuando se va a dar el veredicto final. Bien, es importante que estén por obligación. Todos los que comparecieron en el proceso deben estar allí. Bien. ¿Por qué? Porque pues eso también es un llamado a su conciencia, ¿sí? Un llamado a que debieron haber dicho la verdad y también si mintieron y hay una condena injusta, pues le quedará en su conciencia. No es lo mismo que sepan qué fue lo que pasó a que estuviesen allí. Entonces la Biblia nos muestra estos como opciones para apelar a la conciencia de los testigos. Y también pues son salvaguardas a los acusados. Aquí pues que los testigos estén presentes o no, no va a cambiar el veredicto que den el juez o el jurado, pero sí va a lograr algo en la conciencia de los testigos si estos fueron falsos testigos. Bien, bien, entonces estos tres son los últimos que nos faltó de la salvaguarda. Bien, bien, entonces vamos ahora a pasar aquí a algunas cuestiones de la salvaguarda con la pena de muerte. Voy a tratar de ampliar un poquito aquí la letra porque no sé si se alcanza a ver bien todo.
pero voy a ampliarlo un poquitito. Bien, entonces, veamos acá. En el caso de la pena de muerte, eh, bien, pues la aplicación, ya habíamos visto, no debe ser en venganza o malicia, sino solo como Dios lo ha dirigido. Bien, recordemos que, como vimos, en el caso de la pena de muerte, pues deben haber pasado por un juicio, ¿sí? Por un proceso legal y debe pues haberse dado un veredicto. Bien, cuando hablamos de pena de muerte, entonces siempre pensamos que puede ser algo injusto que alguien sea condenado a pena de muerte y sí puede haber una posibilidad de que haya alguna injusticia, pero es muy mínima. Bien, entonces, em, entonces, em, pues es algo importante y acá por eso pues lo tenemos de nuevo. También lo que hablamos acerca de los jueces y líderes, que hablamos un poquito también en la sesión anterior, que era uno de los requisitos de salvaguardia. Aquí lo tenemos de nuevo. ¿Por qué? Porque esta parte requiere jueces buenos y buenos jueces, pues serán mejores los jueces que crean o que tengan temor a Dios, bien, a los que no tengan, bien. Y vemos aquí alguna de las cosas y es, en la medida que se aplica justicia y los jueces son buenos, no son demoradores de los procesos, no están en el soborno de los jueces, ¿cierto? Entonces, pues va a haber algo más de justicia y algo menos de impunidad. Bien, y se van a respetar las salvaguardas de los acusados. Bien, entonces, entre más rápido se puedan resolver los casos, ¿sí? Sin saltarse los pasos con el debido proceso, ¿sí? Pues va a haber más justicia. Entre más se demoren, entonces vamos a tener temas ya técnicos, mayor posibilidad de errores en los procesos eh, y tecnicismos y también pues hasta el vencimiento de términos. Bien, entonces, entre más se demore, se reduce la posibilidad de que haya condena, pero también deben haber los debidos pasos para reducir la posibilidad de condenar a un inocente. Bien, bien. Entonces ahora vamos a ver aquí la siguiente. Bien, veamos acá la siguiente. Bien, entonces las leyes de Dios están en dos formas. Están en positivo y en negativo. Tenemos leyes que dicen no hagas esto y leyes que si haces esto pasa esto. Entonces, así deben ser nuestras leyes y a medida que nosotros tenemos nuestras leyes en el gobierno civil, inicialmente por el legislativo, bien, pues si estas leyes son más cercanas a las de Dios, pues va a haber más libertad. Pero ¿qué sucede como nosotros ahora en Colombia, que tenemos muchas leyes, pero muchas leyes no están de acuerdo a los principios divinos? Pues tenemos que reformarlas, ¿bien? Pero siempre va a ser más fácil hacer una ley nueva a querer reformar una ley anterior. Entonces, hay varias leyes que están en desuso, ¿sí? Pero que se pueden reformar. Nosotros, ¿sí? Debemos empezar a pensar en nuestros lugares. No, aquí ya no es al revés como lo que vimos en la anterior, que tenemos que pensar en lo macro, sino desde nuestras localidades. ¿Qué injusticias hay? ¿Sí? ¿Y qué leyes tenemos? ¿Y cómo podemos empezar a aplicarlas? ¿Y cómo poder empezar a cambiarlas? Bien. Entonces, en la máxima meta, como dice acá, es establecer el reino de Dios. Bien, este reino de Dios, sí, eh, es la máxima meta. ¿Cómo establecemos el reino? Sí, pues con las leyes del rey, sí, porque es el reino de él. Y en el reino de él hay leyes. Entonces debemos conocer estas leyes y tratar de llevarlas allá. No vamos a poder cambiar todas las leyes, pero sí al menos vamos a hacer estandartes, atalayas contra las malas leyes, ¿sí? Pero también debemos ser proactivos en querer luchar por leyes mucho más cercanas a, a lo que Dios dice. Bien, entonces,
Las formas en que Dios nos enseña en la Biblia a administrar justicia son las mejores para todas las partes. Hay protección al acusado, ¿sí? Hay salvaguarda para él. Puede generar justicia, ¿por qué? Porque las formas de Dios no solo son, ¿sí? Son sancionatorias, sino también son restaurativas. Vimos todo esto que hablamos acerca de la restitución. Bien, entonces, ¿cómo podríamos empezar a llevar una justicia un poco más restaurativa o, digamos, res- de restitución o de que se restituya a la víctima y a la sociedad? Bien, entonces las formas de Dios son las mejores para esto, ¿sí? Y también son las que causan un mayor arrepentimiento del criminal para evitar la reincidencia. Bien, la reincidencia es bastante en Colombia. Entonces debemos lograr un arrepentimiento. Ya cuando vimos también el sistema penitenciario que tenemos, pues vemos que si evaluamos por el arrepentimiento, vamos a encontrar que no es efectivo, no llevan a un arrepentimiento del criminal. Necesitamos, ¿sí? Tener ministerios carcelarios no solo desde la parte religiosa, sino desde la parte de gobierno civil. Es decir, la parte religiosa es evangelizar a los presos y disipularlos en el conocimiento básico acerca de Dios. Eso hay que seguirlo haciendo. ¿Sí? Esa es la parte de visitarlos, ¿bien? Pero también tenemos que tener, ¿sí? Un trabajo con los presos respecto a su arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es con Dios. Entonces, estos ministerios, estos llamados que Dios hace a los hermanos a trabajar hacia las cárceles, deben tener primero un conocimiento de las leyes de Dios y también hacer su ministerio desde el gobierno civil buscando el arrepentimiento de la persona. No solo es un arrepentimiento de individuo en su sanidad interior y en que ya se arrepintió como persona, sino también un arrepentimiento de sus actos, ¿sí? Externos, una restitución, buscando una restitución y también un arrepentimiento hacia la sociedad. Entonces, las maneras de Dios son las que mejor dan un equilibrio entre todas las partes involucradas en un proceso judicial. Nosotros no tenemos todas esas partes, tenemos solo algunas. Tenemos que luchar por ello y ver cómo podemos pensarlo. A veces vemos que estas reformas o este trabajo con el judicial debe ser desde arriba. Sí, pues hay que hacer un trabajo en las altas cortes y todo ello, claro que sí. Y es un trabajo pues para abogados, hermanos, que Dios los mande a eso. Pero este trabajo realmente empieza en lo local, ¿sí? Viendo qué injusticias hay y qué leyes hay para asegurar la justicia allí en lo local, pero a la manera de Dios. Nos vamos a encontrar que hay muchas leyes que tenemos que no son a la manera de Dios, entonces no podemos pues usar esas leyes, así las tengamos como leyes. Recordemos que para el cristiano no solo es lo legal, para toda la sociedad, cristianos y paganos es lo legal, pero además para el cristiano es lo legítimo. Entonces lo legal y lo legítimo. Y si hay algo que es legal pero no es legítimo, pues no lo podemos impulsar. Tenemos inclusive que oponernos y cambiar esas leyes. Por lo tanto, es importante hacer conciencia de que nuestras elecciones más importantes son las del poder legislativo. ¿Qué es lo que vivimos ayer y hoy? Vivimos un Senado eligiendo a este magistrado como resultado de la corrupción. Bien, cómo se compra a estos senadores para ello sin que haya una idea ni siquiera política. Bien, y pues falla allí el legislativo porque realmente esa labor de la representación en el judicial que no tenemos, que ya la vimos cuando vimos los tres poderes y la república en los tres poderes, entonces no, como no tenemos esa representación, pues no podemos elegir a los magistrados,
¿sí? Ese magistrado no está representando al público, está representando al presidente, ¿sí? Y el otro representaba a la oposición. Es decir, que está politizada la elección de magistrados para la Corte Constitucional. Por lo tanto, los veredictos de la Corte Constitucional, ¿sí? O las sentencias de la Corte Constitucional, pues son politizadas. Lo vemos con lo del aborto. ¿M? Entonces, ¿cómo logramos? Pues tenemos que elegir nosotros, ya sea directamente solo por el legislativo, ¿sí? No tiene nada que ver el ejecutivo, ¿sí? Ni el judicial, sino que el legislativo abra y se presenten personas para ser magistrados y se escoja a alguien, o, ¿sí? O por inclusive elección directa, al menos los magistrados de la Corte Constitucional. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos un Senado, ¿sí? Que elige políticamente. Y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia del poder avasallador de el poder ejecutivo sobre el poder legislativo. ¿Y por qué tenemos eso? Porque la gente que hemos elegido en el legislativo es gente, sí, corrupta, es gente que, que no, que no corresponde a lo que pensamos. Si yo acá preguntase, bien, a todos, bueno, ¿qué votó su senador? Bien, entonces recordemos, puede ser que hayamos votado por un, bueno, espero que todos hayamos votado. Ya entendemos el principio de que el votar es un acto de obediencia a Dios, no es una cuestión política, ¿cierto? Es una cuestión de obediencia a Dios en nuestra conciencia. Bien, pero puede ser que por el que yo voté no quedó elegido. Entonces, de lo que quedó elegido, yo tengo que escoger a alguien como mi representante allí. Bien, y debemos saber qué votó mi senador, ¿sí? Porque ese soy yo allá. Nosotros tenemos que hacer un control político, ¿sí? A nuestros representantes, ¿bien? Pero lastimosamente tenemos estas ideas politizadas. Yo pensé inicialmente, ¿sí? Cuando empezó a correr esta noticia, que fue como a inicio de esta semana o a finales de la semana anterior, yo dije, pues que había corrupción, entonces yo pensé, la elección debe ser a dos vueltas en la Cámara y luego en el Senado, ¿no? Porque obviamente la Cámara va a ser más corrupta que el Senado porque la forma de elección es mucho más local y entonces vamos a tener gente menos, menos preparada realmente para la parte política y con un llamado realmente de gobierno civil, sino más politiquero. Pero en el Senado, pues es diferente. Pero pues resulta que pasó lo mismo, ¿sí? En el Senado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estos mismos senadores se han dejado comprar. Bien. Entonces, pues, ¿de quién es el problema? Nuestro. La falla no es de los senadores politiqueros, la falla es que nosotros los elegimos, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que tener una conciencia de elección en el poder legislativo. ¿Sí? No es que debamos tener una mayoría, o mejor si tenemos la mayoría, pero no necesitamos tener una mayoría. Bien, recuérdenlo cuando vimos el principio de representación en la República, que hablamos de, de Erasto en Corinto y cómo Erasto en Corinto fue elegido tesorero de la ciudad, siendo que había menos del 1% de cristianos en Corinto en esa época. Bien, eso es lo que debe de suceder. Un pequeño remanente llevando suficientemente luz y demostrando con nuestro liderazgo e integridad, em, pues, a Dios en el gobierno civil. Recordemos que somos ministros de Dios en todo lo que hagamos hacia el gobierno civil. Entonces, necesitamos dar conciencia, pero el espectáculo que vimos es unos senadores corruptos dejándose comprar, cayendo en soborno y vemos lo que Dios habla en la Biblia acerca del soborno. Entonces es importante que tengamos conciencia y podamos enseñar a la gente la importancia de elegir sus senadores y hacerlo. Eh, Nosotros pues como partido solo tenemos una senadora y pues tenemos algo de representación, pero
pero es poca, ¿sí? No es mucha, ¿bien? Y requerimos tener más, ¿sí? Al menos, ¿sí? O deberíamos lograr tener, al menos yo pienso, ¿sí? Que si son 102 senadores, digamos 90 directos, entonces debemos tener al menos un 10% de eso, o sea, unos 9 senadores, ¿sí? Deberíamos tener, ¿bien? Pero bueno, pongámosle la mitad porque, pues, bueno, no todos votan, entonces, bueno, pongámosle 4 o 5. Ya tuvimos en una época 4 senadores, bien, pero, bueno, 3 senadores y un representante. Eh, pero, pero necesitamos algo más de representación allí y sobre todo más responsabilidad directa de nosotros como electores en ello. Bien, bien, entonces voy a volver aquí a compartir y vamos a volver a el que estábamos mirando. Bien, bien, bien. Entonces, no debemos tener miedo o pensar que estas formas de Dios que están en la Biblia están desactualizadas. No, esas son las formas correctas, porque esa es la guía que Dios nos da para el gobierno civil, también en lo judicial. Entonces, pues no se puede tener todo eso mañana, pero sí debemos tener el espíritu de esas leyes de cómo podemos ir poco a poco alcanzándolas para establecerlas en nuestra nación. Bien, bien. La que sigue es la flexibilidad en las penas para los criminales capitales, o sea, por pena de muerte, fue diseñada para ser restaurativa. Bien, aquí entonces vemos que, aunque en la Biblia hay 9 casos de pena de muerte, ¿sí? Realmente hay uno que es el que Dios nos da y en el otro nos da libertad de hacerlo o no hacerlo. El que Dios nos da, como vimos cuando vimos pena de muerte, era pues el de por asesinato, ¿no? Los otros, pues en Cristo Jesús, ¿sí? Porque pues recordemos que cuando esas leyes se les dieron a Israel, ellos aún no tenían la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sino solo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, pues necesitaban tener leyes más externas, pero en Cristo Jesús podemos inclusive, es difícil, pero podemos restaurar, perdonar, restaurar, restituir, ¿sí? Pues los otros crímenes que, em, que en la Biblia están como pena de muerte. O también tenemos la libertad de dejarlos como pena de muerte. ¿Bien? Pero al menos en el caso de, de las que no son de asesinato, podríamos tener una flexibilidad para algo de restauración, ¿bien? De la parte del criminal. La Biblia nos enseña mucho a la restauración del criminal, a la víctima y a la sociedad. Eso es muy bien importante para Dios. Entonces, no, yo creo que allí tenemos que profundizar más, nos falta un poquito más de entendimiento en ello, pero nuestro punto de foco debe ser cómo logramos que estos criminales restituyan, restauren y también se arrepientan, ¿sí? A ello. Entonces, tenemos que tener penas fuertes, pero también, ¿sí? Mecanismos de restauración, ¿sí? Y restitución en ellas. Entonces, como empezamos en lo local, pues allí es más fácil empezar a producir estos mecanismos restaurativos y restitutivos para la justicia. Allí es mucho más fácil porque los casos son más pequeños. Entonces allí debemos empezar a trabajar y también es algo que debemos hacer. Obviamente no todos somos abogados, no todos hemos estudiado leyes, bien, pero sí de pronto bajo el liderazgo o al menos la edificación de unos hermanos que entiendan más de leyes, pues podemos ir pensando el judicial también. Yo sé que este es el poder más lejano a nosotros, ¿sí? Pero es algo que también Dios nos llama, ¿bien? Bien, entonces la meta es el arrepentimiento y pues debemos tener la posibilidad de también a todos estos criminales predicarles el evangelio para que sean salvos, porque pues esa es la forma de arrepentirse de sus pecados, ¿no? Bien, y también inclusive a los culpables de homicidio y que van a estar en pena de muerte.
en el caso, por ejemplo, de pena de muerte por asesinato, ¿no? Bien, eso no quiere decir que entonces como se volvió cristiano, entonces ya no lo condenemos a muerte. No, si ya fue condenado a muerte, pues debe morir. Pero, pero puede ser que conozca a Dios y pues sea salvo. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es el espíritu de el judicial de los principios bíblicos en el poder judicial? Tiene que ver con la restitución, con la restauración y con el arrepentimiento del criminal. Para eso es todas las otras cosas, para que a la larga la persona sí pueda restituir. Entonces, Dios nos demanda equidad, darle a cada cual lo que se merece. Yo dañé a alguien, esa víctima a la cual yo dañé, pues se merece la restitución, ¿sí? De lo que yo dañé, e inclusive una multa o inclusive un trabajo extra, ¿bien? Y eso lo debemos de tener, ¿bien? Aquí, pues lastimosamente en toda acción, como lo vimos también, pues uno puede, en toda acción judicial o toda acción, va a incurrir en ti gastos al menos de tiempo, pero si como están por debajo de las cuantías, pues no van a ser pagas. Entonces, pues total, todo acto que tú vayas a la justicia va a tener que pagarse los abogados, va a tener que gastarte tiempo y si esas expensas ¿sí? Entran aún dentro de la mínima cuantía, pues no te las van a pagar. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? A veces sí, puede resultar costoso en una pena menor o en un crimen menor, ¿sí? Pero aún así, pues el sistema judicial debe tener todo el camino para poder llevar a a la restauración de la víctima y del criminal y la restitución. Bien, bien. Entonces, veamos entonces esta última. Bien, que es la última que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Obviamente, pues hay que predicar el evangelio a estos criminales, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Pero más que una idea religiosa, allí, bien, es empezar a nosotros tener autogobierno cristiano. Bien, sí, nosotros tener autogobierno y carácter cristiano. Bien, es decir, nosotros mismos tenemos que votar para elegir a nuestros representantes, eso es lo primero, ¿sí? Y los que están alrededor mío también, ¿sí? No podemos estar en las cifras de abstención, no podemos estar en la indiferencia que tenemos. O sea, lo que sucedió hoy de elegir a este magistrado totalmente politizado, habiendo sido acusado de acoso laboral, también de prevaricato, ¿sí? Ante el Consejo de Estado, ¿sí? Pues hoy es magistrado de la Corte con una misión política, ¿bien? Entonces, eso no debe de pasar. Eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos faltas de carácter en el gobierno civil. Pasa porque no hemos enseñado gobierno civil a nuestros hermanos y nosotros somos los que debemos hacer eso. Bien, entonces, construir primero en nosotros nuestra obediencia al gobierno civil y el carácter cristiano hacia el gobierno civil y los que están a mi alrededor. Esos que están a mi alrededor es pues mi familia, pero también mi iglesia y también sí, los ministerios en que sirvo y uno de estos pues el partido. Bien, entonces tenemos que tenerla clara. Eso no quiere decir que ya todos los cristianos lo vayan a hacer, pero si hay un remanente, si la gente está siendo un multiplicador de la verdad de Dios, entonces eso va a hacer que ese remanente ¿sí? realmente pueda llevar luz ¿sí? a los demás. Bien, recordemos que más o menos la cuarta parte de la iglesia eligió el socialismo, bien, en el que estamos. Bien, entonces, sobre todo los jóvenes. Bien, entonces, tenemos un problema, los jóvenes no están entendiendo. ¿Cuál es el problema entonces de los jóvenes? La educación de sus padres. La ignorancia y la educación de sus padres. Están siendo educados por el mundo y no por los preceptos de Dios. Entonces debemos enseñar esos preceptos de Dios a la sociedad. Bien,
Y esa enseñanza empieza pues primero con los de la casa. No es que todos se vuelvan maestros, pero sí todos son multiplicadores de la verdad. Yo creo que ya ustedes hoy, con lo que hemos visto, han tenido y Dios les ha dado la oportunidad de compartir algo con alguien, de lo que hemos aprendido y de lo que hemos hablado. Esa es la forma, ¿sí? En una reunión informal, con los hermanos de la iglesia, ante una noticia, ¿bien? Esa es la forma, pero eso tiene que ser un efecto multiplicador. Hablábamos en la sesión anterior respecto a, a cómo poder lograr tener una votación para lograr mantenernos con el umbral. Y básicamente tiene que haber un efecto multiplicador. Pero ese efecto multiplicador no se va a dar porque decimos que se va a dar. No. ¿Sí? Tenemos que, ¿sí?, enseñar a otros, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente se comprometa a hacerlo. Entonces, básicamente, la enseñanza no es solo académica como esta que estamos haciendo, sino en el día a día, ¿sí? Eh, y a nuestra familia, a la siguiente generación, a nuestros hermanos en la iglesia. Bien, yo creo que les comenté eh, hace como antes de viajar a Ecuador, sí, hace como en el primer semestre de este año, eh, yo me congrego en la iglesia local, que es una iglesia muy conservadora, eh, entonces, pues casi nunca se habla de estos temas en el púlpito, ¿bien? Pero mm, después de orar mucho tiempo, sí, pues me invitaron a enseñar 3 enseñanzas de gobierno civil desde la Biblia. Bien, y no había una elección pronto ni nada, sino que el Espíritu Santo nos guió a enseñar esto a algunas enseñanzas de gobierno civil a los hermanos. Bien, entonces, ahora estos hermanos que recibieron, pues son multiplicadores, ya saben algo, ¿sí? Y lo pueden hacer y enseñar. No todos son maestros, no todos lo van a hacer académicamente, pero sí todos vamos a estar hablando el mismo idioma con una misma mente. Esa es la forma de enseñar a la sociedad. Tenemos que enseñar los preceptos de Dios a la sociedad y es lo que vamos a hacer tú y yo. Bien, yo acabo de venir de Bolivia, bien, y estuve pues en La Paz, en Cochabamba, en El Alto y en Santa Cruz, pero aunque el proyecto que teníamos que hacer en La Paz era educativo y algo de gobierno, pues resulta que la mayoría de lo que se hizo fue gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad latente. Ya la iglesia está pensando qué vamos a hacer. Ellos tienen elecciones el próximo año. Bien, a mediados de año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. Recuerden lo que pasó en 2019, ¿cierto? Que hubo una votación muy grande auspiciada por la iglesia de que había que votar eh, y, y esa votación tan grande, pues hizo pues muy latente el fraude de Evo, cosa de que pues se vio el fraude y hace que Evo huya y huyan su vicepresidente y los ministros, bien, y huyan inclusive con el oro de la nación y todo esto, bien, y básicamente a la larga queda un gobierno interino que tiene que llamar a elecciones, es decir, después de de 15 años, pues el socialismo ya lo habían derrotado en las urnas, pero ahora se llama elecciones, pero todos quieren ser presidentes. Entonces, todos quieren por su lado, ¿sí? De esos 7 candidatos fuera del de el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, los otros 7 candidatos, ¿sí?, de esos 7 habían 3 cristianos. ¿Sí? y, y no se unieron. ¿Mm? Ninguno de esos 7 se unió a otro. ¿Qué sucedió? Entonces ganó la elección otra vez el MAS, con el presidente actual que es Arce. Bien, y pues el periodo de Arce se acaba el próximo año, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Pues
este gobierno de Arce ha sido pues peor, metió a todos sus, todos esos 7 están en la cárcel, a cualquier opositor en la cárcel y se está lanzando para su reelección, ya con un país quebrado, ya habiendo nacionalizado las industrias, las mineras, ya sin producción, eh, y pues con un saqueo gigantesco eh, en Bolivia, que la gente lo ha sufrido estos 4 años. ¿Por qué? Pues es un acto de justicia de Dios ante la falta de autogobierno y de entender los principios de Dios. Bien, entonces ellos lograron quitar el socialismo, pero ¿sí? Debido a su orgullo, ¿sí? A su egoísmo, digamos, ¿sí? A no entender que están trabajando es para la nación, entonces perdieron nuevamente la nación y ahora a un precio peor. Bien, entonces están ahora en Bolivia en eso de que básicamente están diciendo que Arce está peleando con Evo, pero ambos son del MAS. Básicamente van a haber 2 candidatos del MAS, que puede ser Evo y Arce, que Arce va a su reelección, ¿sí? Em, y ya, o sea que no hay gente que pueda sacarlos del socialismo a menos, ¿sí? Que la iglesia empiece a entender su labor. Y pues, ¿qué sucedió? Que hay un grupo de hermanos preocupados por esto, pastores también, y pues terminamos enseñando más de gobierno civil, pero pues están desafiados. ¿Pero por qué? Porque ya lo tuvieron en su mano la libertad y se les escurrió de sus manos. Ahora, pues tienen que ver qué hacen aquí. No han hecho un trabajo político, no han hecho una idea de gobierno, una idea de partido, ¿sí? No, no han hecho nada de eso. ¿Mm? Entonces, pues les falta construir todo ello. Nosotros al menos tenemos la idea del partido, nos falta hacer mucho trabajo político, bien, pero al menos ya tenemos una plataforma donde lo podamos hacer, bien. Mal o bien, con la historia que ha habido en el partido, cosas buenas, cosas malas, pero está la plataforma. Es peor no tenerla, ¿sí? O es peor estar asociado con partidos, ¿sí? Que primero no van con nuestra forma de pensar y segundo que se venden a nuestro postor. Vimos en la debacle de lo que ha pasado con el Partido Conservador y el Partido Liberal, cómo se han vendido al soborno, ¿bien? Tuvo más dignidad el Partido Verde, que son una reunión de corruptos, ¿sí? En esta elección que los otros, ¿sí? Entonces, entonces necesitamos nosotros fortalecer el trabajo político, pero ese trabajo político para lograr más gente, pues tiene que partir de ¿sí? Primero, enseñar a la gente, ¿sí? Para, y en cualquier forma, en el camino, cuando te levantes, de tener los principios claros, ¿sí? Y también ser intencionales de enseñar en las iglesias y enseñar a las personas que están interesadas, ¿sí? Eso es la forma, ese es el piso, porque así las personas son libres y entonces se comprometen, así llegamos a su conciencia. No es una cuestión de que solo por ser cristiano venga y únase. No, hay gente que está herida con los cristianos en la política, hay gente que está herida con el partido, ¿bien? Pero tenemos partido, ¿sí? Es lo que tenemos que entender, ¿sí? Pero el cristiano está menospreciando que tengamos un partido político, ¿sí? Es peor no tenerlo, ¿sí? Entonces tenemos que lograr que pues puedan votar y poder nosotros tener pues la existencia, seguir teniendo la existencia. No es fácil, hay que trabajar bastante, pero se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado, ¿sí? Cautivo, que son los cristianos. No porque sean cristianos vayan a hacerlo, pero si les enseñamos, sí lo van a hacer. Entonces, todos nosotros somos multiplicadores de estos principios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Debemos entender que esta enseñanza de los preceptos de Dios, nosotros somos llamados. No es gratis que estemos acá, no es casualidad. Cada uno de los que estamos acá presentes somos llamados por Dios a ser ministros de Él en el área de gobierno civil. Entonces, somos ministerio, este es un ministerio más en el que servimos, ¿sí? Pero es un ministerio y debo tener entonces labor ministerial, ¿sí? Y debo
enseñarlo. Bien, entonces debemos ser intencionales. Esto no se da solo porque está en la Biblia, pues porque hay muchas cosas que hemos visto que están en la Biblia que no sabíamos, ¿cierto? Sí, tenemos que enseñarlo. Pero sí tenemos una ventaja contra los demás partidos, y es que nosotros sí tenemos algo a la cual la gente que está buscando la verdad sinceramente se puede adherir, y es la Biblia. Entonces, los cristianos que sinceramente están buscando la verdad, cuando vean uno de esos principios en la Biblia, ya están de acuerdo, ¿sí? Y eso nos va a servir para que tengan fidelidad a el partido. Pero tenemos que tener una idea de enseñanza, bien, en ello. Una muy buena idea también para esto es con los interesados en gobierno, ¿sí? Hacer estudio de libros, ¿sí? Vamos a leer este libro, vamos a leer un libro que hable del gobierno, de algo de gobierno, pero basado en la Biblia, ¿no? Libros cristianos, ¿sí? No me refiero a libros de paganos, ¿sí? O libros de libertarios, ¿no? Eso no sirve, ¿sí? Necesitamos libros cristianos que hablen es de la Biblia, ¿bien? Eso es, y hacemos estudios de libros, ¿sí? Ármese su grupito de estudio en su lugar, en cada lugar, ¿sí? Y enséñense unos a otros a través de la lectura del libro. ¿Por qué? Porque esos que vienen al grupo de estudio ya están interesados en gobierno, ya han sido llamados por Dios al gobierno civil. Esos van a ser los multiplicadores. Necesitamos esa multiplicación que hablamos, ¿sí? Pero todos vamos a ser multiplicadores, pero necesitamos que eso sea exponencial, ¿sí? No lineal, ¿cierto? Sino exponencial. ¿Cómo lo logramos? Enseñándonos unos a otros, ¿sí? Y esos van a ser multiplicadores y van a traer más personas. Entonces, este punto, tercero, enseñar preceptos de Dios a la sociedad, implica a toda la sociedad, ¿sí? Pero también, pues, primeramente la, a la nación, ¿no? O sea, a la nación, y la primera nación es la nación cristiana. Bien, bien. El otro que nos sigue es trabajar para establecer líderes piadosos y jueces. En este caso, jueces, pues en el judicial, ¿no? Y establecer líderes piadosos. Cuando vimos los requisitos para gobernantes civiles, vimos que esos líderes pues debían ser capacitados y expertos, ¿no? Sí, o sea, idóneos y expertos. Entonces, pues esos líderes no es porque eres mi amigo o porque eres mi hermano en Cristo, ya. No, tenemos que tener una línea de testimonio de que los que Dios está llamando al gobierno civil o en este caso al judicial, sí, pues, pues puedan hacerlo, ¿bien? Y qué bueno que podamos tener personas allí en ello, ¿bien? Entonces debemos trabajar por eso, especialmente en el judicial tenemos una ausencia de personas cristianas en el judicial. Y no es que los cristianos no estudien derecho, ¿sí? Pero, pero sí es algo que muchas veces se ha visto malo, pues claro, en el derecho hay mucha corrupción, mucha politiquería, pero precisamente pues necesitamos hermanos que se paren en la brecha y lo hagan a la manera de Dios. ¿Bien? Entonces, como dice acá, que implanten los medios de Dios para lidiar con los que violan la ley, que digan no al soborno. ¿Bien? Entonces, obviamente, también tenemos que ver que hay algunos hermanos que pues van a hacer las cosas bien y otros de pronto mal, ¿cierto? Pero el hecho de que haya hermanos que lo hagan mal no quiere decir que ya se acabó el partido, ¿sí? No, pues es el problema. O sea, el testimonio de un hermano no es el testimonio de Cristo, ¿sí? El error es creer que la cristiandad se trata de los cristianos, se trata de Cristo, ¿sí? No de los cristianos. Pero obviamente los que somos cristianos y seguimos a Cristo como Señor, pues hacemos las obras que el Señor nos manda y pues deberíamos tener testimonio. Bien, entonces debemos hacer un trabajo intencional en esto. Y eso es como a la manera de la conclusión del tema de justicia. Es un tema que está más lejano a nosotros, pero requiere de nosotros. También, así no seamos abogados, así no estemos en ello, requiere de nosotros, requiere de ver cómo lo podemos hacer. Entonces, la mejor forma es, ¿sí? Pues en nosotros mismos vivir los principios, ¿sí? Y enseñar a los que están a nuestros alrededores.
Entonces, tenemos ese desafío, ¿sí? Es lo que podemos hacer tú y yo. Predica ese evangelio, ¿sí? Y ese evangelio, ese evangelio tiene dos partes, ¿sí? Que es la salvación y el reino. Bien, voy a ponerlo acá. La salvación y el evangelio del reino. Bien, bien, el evangelio de la salvación y el del reino. Bien, me toca el de la salvación y el del reino. Bien, eso es lo que debemos predicar. Obviamente, el del reino es las leyes de Dios para vivir como cristianos, y dentro de las leyes de Dios está las leyes para el individuo y para cada una de las siete partes de la nación, ¿sí? Y una de esas partes es el gobierno civil. Entonces, ahí incluye en el Evangelio del Reino, pues, las buenas nuevas de cómo vivir ahora como cristianos en el gobierno civil. Bien, ese es un desafío que tenemos todos. Bien, bien, entonces, voy aquí a dejar de compartir y voy a tocar el último puntito de el judicial. Y este punto del judicial, además ya de este desafío de pues ser multiplicadores, eh, es ver cómo nosotros, ¿sí? Localmente podemos llevar una idea del gobierno civil también en el judicial. ¿Sí? Localmente yo vivo en tal lugar y localmente es más fácil. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando mi tío, que es médico, estaba haciendo su rural y yo era niño, me llevaba de paseo a Huasca, donde él hacía su rural. Y, y Huasca, pues era un pueblo donde básicamente, pues el poder lo tenía el alcalde, el cura, ¿sí? Y el juez, ¿sí? Y el policía. ¿Mm? Bien, eso era. ¿Sí? Y podía uno llegar al juez, ¿sí? Hay un juez o hay pocos jueces. Bien. Entonces, tenemos que ver cómo desde lo local podemos también hacerlo. Ustedes vieron que en todas las preguntas que hicimos de grupo pequeño, todas tenían una pregunta que era lo local. ¿Sí? Porque esa es la primera base para el judicial, porque el judicial es más lejano a nosotros, ¿sí? Pero desde lo pequeño, desde lo local, lo podemos ver. Tenemos que pensar, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros, como miembros del partido, como círculo de servicio del partido en cada lugar, pues servir también hacia una mejor comprensión del judicial? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué cosas nos están aplicando la ley? ¿Y cómo podemos hacer que sea mayor la aplicación de la ley o los procesos judiciales tengan más celeridad? ¿Cómo podemos presionar? ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Eh? También, al menos vayamos y oremos por los secretarios y la gente que está allí en el juzgado. ¿Mm? Bien, entonces es algo que es un desafío que tenemos que ver. Esa es la única forma de entender el poder judicial mucho más cercano. Así seamos abogados, hay tantas leyes, hay tanto poder que realmente son algunos de los juristas los que pueden llegar a tener una visión completa del aparato judicial en el país, pero sí, cada uno de nosotros puede tener un aporte y una participación y una práctica y una intencionalidad para que otros también sepan y lo practiquen. Y esa es la diferenciación que tenemos. Entonces, aquí, digamos, cerramos el judicial, pero también con este desafío local. Bien. Entonces, averigüe quién es el juez, ¿sí? ¿Quiénes son los jueces? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Bien. Y cómo poder ayudar también a eso. Eso es parte del el trabajo en gobierno civil. Bien. Eh, ¿Cómo podemos ayudar? Y también cómo podemos orar para que todo sea para bien. Bien, recordemos que el fruto de la justicia será la paz, dice la palabra en Isaías. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Precisamente es una de las preguntas que tenemos para grupo pequeño.
Bien, ¿cómo podemos lograr nosotros los cristianos, que somos los únicos que podemos llegar a la paz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa paz solo con Cristo, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a que esa paz sea vivida localmente, donde estamos? ¿Sí? eh, Hay una individualidad en cada lugar, pero ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, ese es un desafío que tenemos. No es casualidad que estemos acá. Yo sé que empezamos muchos, terminamos pocos, bien, pero los que están acá y han perseverado, los que perseveraron, pues, como dice la palabra, estos que perseveraron son los que van a trastornar el mundo. Y trastornar el mundo no es cambiar el mundo en perfección, no, ¿sí? Es trastornar, ¿sí? Donde estamos, ¿sí? Nuestro lugar va a ser diferente a los demás lugares. En el mismo lugar local donde estamos tenemos a los politiqueros, tenemos a los corruptos, claro, ¿sí? Pero, ¿sí? Dios nos va a llamar y nos va a decir qué debemos hacer, ¿bien? Y, y el poder de Dios es mayor, pero debemos estar atentos a lo que Dios nos diga y en fe hacerlo, ¿bien? Y él no nos va a llamar de una manera desordenada o imprudente, sino prudente. Recordemos la enseñanza de él, sencillos como palomas, ¿cierto? Prudentes, pero haciendo la labor. Entonces, el desafío que tenemos en el judicial es que aunque es lejano, aunque no es tan cercano, lo tenemos ahí nomás en lo local. Bien, el judicial y el ejecutivo son más locales que el legislativo. El legislativo es más difícil tenerlo local, ¿sí? Los concejales pues no es que establezcan leyes, llegan a algunos acuerdos para las regulaciones de esas leyes, ¿sí? O llegan a unos acuerdos especiales municipales, ¿sí? Pero no son leyes que van a servir fuera de la municipalidad, ¿bien? No son obligatorias para toda la gente, ¿bien? Pero, sí, obviamente, pues el que más vemos, el más protagonista, pues siempre es el ejecutivo, pero tenemos que tener algo también en judicial. ¿Por qué? Porque solo con la justicia puede llegar la paz. Bien, bien, entonces vamos a mirar ahora un poquito las preguntas que vamos a tener para grupo pequeño. Y voy aquí a compartirlas. Voy a compartirlas, permítame. Y ahora no lo encuentro. Ah, ya sé dónde está. Espérate, me puedo compartir. Aquí está. Ok, preguntas para el grupo pequeño. Bien, entonces preguntas de reflexión. Entonces, ¿qué ideas propones para reformar la justicia? Esa es la primera. Bien, esto puede ser desde lo pequeño hasta lo grande. Es más, con esta pregunta quedamos en blanco. Yo cuando me hice esta pregunta, ¿sí? Quedé en blanco, ¿sí? Porque hay muchas cosas que yo no sé, ¿sí? ¿Cómo hacer para reformar la justicia? No, pues ni siquiera entiendo mucho la justicia, ¿bien? Pero pues debemos empezar a tener algo en común, ¿sí? Y ver que otra persona puede tener esa misma idea mía o que puede tener una idea complementaria a la que yo tenía o que yo nunca he pensado en este tema, pero otros sí, o podemos hasta tener una lluvia de ideas y ver cómo podemos empezar a pensar esta reforma. Bien, entonces esta es la primera, esto puede ser desde lo pequeño hasta lo grande, ¿sí? Ideas en general para reformar la justicia. Esa es una de las preguntas de reflexión. ¿Sí? Porque allá es donde debemos ir, ¿sí? Cada vez requerimos una reforma, pero una reforma con los principios de Dios, no una reforma hacia la complacencia de los poderes y de la politiquería, como están actualmente. Bien, y la segunda es, ¿cómo los cristianos podemos ser protagonistas de una justicia, ya que como la Biblia dice en Isaías, el fruto de la justicia será la paz? Entonces, bien, esa justicia es local. Aquí lo vamos a poner de forma local. Ahí ahora no encuentro el cursor. A ver, no encontré el cursor. Debe ser que se me pasó a la otra. Ah, sí. Voy a poner acá local. Ok, y ahora sí. Bien, bien. Entonces tenemos nuestras preguntas de reflexión. Aquí las tenemos. Y entonces, ¿cuál es la idea? Tengamos estas dos preguntas, miremoslas
Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo podemos nosotros ser partícipes de una justicia local? Pues la Biblia dice que el fruto de la justicia será la paz, ¿sí? Y necesitamos primero justicia. Y justicia no es la perfección en todo, pero sí al menos que en la siguiente generación haya la misma libertad que tenemos y nos ganemos un poquito más. ¿Y cómo nos la ganamos más? Pues porque hay menos impunidad, hay más justicia. Bien, bien. Entonces tenemos estas dos para nuestro grupo pequeño. Entonces vamos a armar los grupos pequeños y permítame, yo acá voy a dejar de compartir para armar los grupos pequeños. Ya tenemos, ya la tenemos, ¿no? Bien, entonces me toca cerrar aquí. Y ahora, eso ya me cerró, no me ha cerrado. Bien, entonces, bien, vamos a armar unos, podemos armar unos tres, cuatro grupitos. Hoy no somos tantos. Yo sé que hay partido de fútbol y algunos están viendo el partido, ¿sí? No sé a qué horas acaba. Acabo de terminar. Ok, ya terminó el partido. Bueno, entonces vamos a hacer unos grupos pequeños. Entonces voy acá a habilitar las salas para grupo pequeño y, y voy a ver si hago unas tres salitas de pronto para grupo pequeño que estemos de a cinco y podamos. Aquí en estas de justicia necesitamos más gente porque tenemos menos ideas, ¿sí? Entonces es más lejano, ¿no? Entonces lo hacemos. Entonces, bien, voy a hacer solo tres salas, ¿sí? O de pronto, ¿cuántos somos? Sí, tres salas de a cinco. Bien, bien. Entonces, aquí ya le di clic, ya la estoy abriendo. Entonces, mm, dele acepte con un solo clic para entrar allí. Vamos a tener allí un tiempito, unos 20, 25 minutos, unos 25 minutos para ello y luego volvemos a la sección de preguntas. Bien, bien, entonces ahí ya he enviado la invitación a todos los participantes, entonces para que nos unamos a la sala de grupo pequeño. Entonces, únanse, vamos a estar de a cuatro, de a cinco en cada sala. Yo voy a estar aquí un momentico tratando de reunir algunos, o sea, de que no hayan logrado entrar y vamos uniéndonos. Y ya tenemos nuestras dos preguntas, ¿no? Hermano Aniano Muñoz me dice que no le, que, o sea, no sé si le llegó la invitación porque no me ha dado respuesta. O sea, no me ha devuelto el sistema que es, a los demás mando la invitación y me devuelven, pero a usted no. ¿Sí? Hay dos personas, Mauricio Bejarano y Aniano Muñoz, que no ha vuelto. Voy a tratar de, hermano Aniano, volverle a enviar la invitación. Y también a Mauricio, Mauricio también. Ahí se le envía a Mauricio y a Aniano. Bien, no, Mauricio no me la acepta. O sea, no le llega o la rebota. Pero a Aniano sí ya le llegó. Y Wilson a Leiser también lo voy a mover. Ahí ya le debió haber llegado una nueva invitación. Acepte la invitación, hermano Wilson. Bien. No, hermano Wilson, ese sí llegó, pero no la ha aceptado. La de Mauricio sí rebota, no sé por qué se rebota. ¿Mm? Bien, y vamos a estar acá unos 25 minutitos aquí.
Suerte. Lo vio y apenas lo hizo. Así es.
Pero sin otro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces vamos a ir volviendo. Voy a ir trayendo a las personas para nuestras preguntas. Entonces vamos a poner un minutico, entonces van a venir todas las salas y vamos a mirar las preguntas. Como no vimos tanto tema, era la conclusión del último tema, no sé qué tantas preguntas hayan.
pero vamos a pasar al tiempo de preguntas. Ya están regresando algunos de sus grupos. Ok. Bien, entonces bienvenidos. Ya tuvimos ahí un tiempito de tiempo de compartir y pues vamos ahora a ver el tiempo de las preguntas. Entonces voy aquí a mirar el chat, como no vimos tanto tema porque era la conclusión del tema anterior, entonces voy a mirar primero en el chat para a ver qué preguntas. Todavía falta un grupo que vuelva, falta un grupo que vuelva aún. Permíteme, voy sí, permíteme un momentito. Sí, ok, aquí, aquí ya estamos. Bien, ok, a ver, listo. Bien, entonces, eh, bien, entonces vamos a ver en el chat, primero, aquí en el chat no tenemos preguntas. Sí, me lo supuse porque pues no vimos tanto tema. Entonces vamos aquí a la reunión. Acá el pastor José nos está levantando la mano. Siga, pastor José. Muchas gracias, profesor Oscar. Dios le bendiga. Eh, bueno, yo sí tengo una pregunta y tuve la oportunidad de compartir con un gran hermano de, de allí del eje cafetero y realmente fue una conversación muy amena y consideramos que realmente para una reforma a la justicia se debe dar desde una elección popular, o sea, no debería ser un asunto ni del Ejecutivo ni el legislativo, sino debe ser un asunto del pueblo, una elección transparente, obviamente con criterio, ¿no? Con mucho criterio humano y mucho criterio, digamos, eh, teniendo claro que las personas que van a estar allí son personas que tienen que hacer justicia y más inclinados por las conveniencias o por los favores, tienen que hacer valer realmente lo que tiene que ver con la parte que ellos deben hacerlo y deben hacerlo desde la parte legislativa. Entonces, eso por una parte. Profe, yo tengo una pregunta y es que yo en lo que he podido estar indagando, de hecho estoy en este momento estudiando administración pública y realmente pues yo le hice la pregunta a mi profe en un momento que se abordaron estos temas y hablábamos acerca yo le hice la pregunta acerca de la importancia, o sea, que yo le comenté que estaba estudiando cosmovisión bíblica y que obviamente pues acá estábamos hablando sobre el gobierno civil y le dije que si ese tema era conocido a nivel nacional y me dice, no, en Colombia no existe ese tema de gobierno civil, no lo conozco, no sabemos, allí hablamos de gobiernos de otro tipo de gobiernos, ¿no? De hecho, me mencionó como unos tres clases de gobierno que él me mencionó. Venga, a ver si me acuerdo. Él me habló del presidencialista, del republicano y el unitario, y que realmente el gobierno civil para ellos no tiene, o sea, digamos, digo que de pronto pues que incluso le generaba como,
Y obviamente, pues, eso pues me dejó a mí un poquito bueno, ¿cómo así? Entonces, yo lo que veo que hay un desconocimiento prácticamente, y eso es muy grave, ¿no? Para ellos, porque ellos no saben realmente sobre el gobierno civil. Entonces, si eso es así, entonces, pues, obviamente ahí uno se da cuenta el déficit y precisamente o sea, ¿con qué gobierno están gobernando? Sí, o sea, es la pregunta, ¿con qué gobierno entonces están gobernando? Obviamente, si desconocen este gobierno civil, pues entonces esa es como la pregunta, ¿no, no, profe? O sea, no sé cómo. Ujú. Bien, bien, entonces ahí vemos una situación de estos dos temas. En el primero, respecto al desconocimiento del Oiga, gobierno civil, maestro, yo quisiera decir algo, claro. pero no me aparece el lugar. Bien, hermano Duarte, listo, ya ahorita le doy la palabra. Bien, entonces, de estos dos temas, entonces en el primero, respecto al desconocimiento del gobierno civil, entonces recordemos que fuimos nosotros mismos los que abandonamos las partes de la nación y abandonamos el gobierno civil. Entonces los paganos lo toman y pues enseñan ideas falsas. Y en los mismos seminarios, en los mismos estudios teológicos, seminarios bíblicos, pues no se enseña. Entonces es un tema que no porque alguien sea pastor lo sabe, porque no se les enseñó, ¿sí? Porque solo hasta ahora estamos volviendo a la idea del reino, a lo que teníamos antes de mediados de los 1800 hasta ahora estamos volviendo. ¿Recuerdan cuando en las primeras sesiones que hablamos como por qué perdimos ello y por qué volvimos? Y eso fue hacia el 75, que Dios usó pues a las escuelas de pensamiento, a Juventud con una Misión y a Campus Crusade para retomar esto nuevamente. Pero realmente del 80 al 2000 los que aprendimos algo de eso fuimos los que servimos en esos ministerios. De 2000 a 2020 empezamos a enseñar algo pequeño, de a poco, con alguna gente, ¿sí? Ni siquiera hemos llegado ni a ni a un número general representativo, ¿bien? Pero pues se ha enseñado. Y ahora de 2020 en adelante, ya digamos, algunos de los que se ha enseñado están interesados. En eso vamos. Entonces, pues es muy comprensible y es lo que va a pasar y es que la mayoría de la gente pues desconozca estos principios. Por eso debemos todos ser pues maestros, todos poder enseñar de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es claro. Esa es la situación y debido a eso, a ese desconocimiento, pues tenemos la nación como la tenemos. Mm, eh, pero, pero recuerden que a nosotros son los que nos van a pedir cuentas de la nación, no a los paganos. ¿Sí? En los paganos va a haber un juicio y decir, mire, los cristianos, ¿sí? Creyeron y empezaron a vivir el reino. Pero luego, pero a nosotros también nos van a decir, bueno, ¿ustedes qué hicieron cuando estaban allá en ese lugar? ¿Cómo llevaron los principios de Dios para en los individuos, las naciones y las generaciones, ¿no? Y cuando nos hablen de naciones, pues una de esas partes es gobierno civil. ¿Qué hicieron para el gobierno civil? Entonces, esa es la situación que tiene toda la gente. Esa es la situación de toda Latinoamérica en cuanto al gobierno civil. Hay unas naciones que se han interesado un poco más que otras, pero en sí el conocimiento es muy bajo. O sea, ¿A qué? el principal problema es la ignorancia de los principios. Bien, bien. Y respecto a la segunda cosa, respecto a la elección, claro, al menos de los magistrados de la Corte Constitucional, porque esa es la que interpreta y protege la Constitución. Entonces debería ser lo más representativo posible para que no sea politizada. Y pues también de pronto algunos jueces o algo así también podría ser, pero al menos empezar a ver cómo podemos hacer al menos un proyecto de ley que ni siquiera sería en sí una reforma a la justicia como proyecto, sino un proyecto de ley para cambiar, obviamente con poder, o sea, de nivel constitucional, porque cambiar la constitución, pero se puede hacer desde el legislativo para que empecemos a pensar en la elección popular de los magistrados a la Corte Constitucional. Bien, eso podríamos hacerlo, y yo pienso que con unos periodos
más largos, no los 4 periodos, sino de pronto, no los 4 años, sino de pronto un poquito más, puede ser 6 años, sí, o de pronto hasta 8. Bien, bien. Em, entonces, eso es algo que hay que pensar, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensarlo. También tenemos que pensar en el nivel local, cómo pudiésemos pues, lograr elegir al menos un juez. Pero esa parte sí creo que necesitamos un poquito más de profundización ya en la parte de cómo sería, ¿no? La parte de la forma, que sería lo mejor. Bien, bien. Entonces, correcto, hermano José. Vamos entonces con el hermano Duván que había pedido la palabra. Siga, Pastor Duván. No sé si me escuchan bien porque voy en el bus. Sí, No sé sí, si me sí, escuchan bien. se te escucha bien, dale. Bueno, quiero iniciar, voy a ser muy conciso, y es en cuanto a la elección popular de los jueces. Yo he escuchado mucho sobre eso. De hecho, en México se propuso, creo que Obrador lo propuso, López Obrador lo propuso, y bueno, en Colombia creo que también Petro u otro funcionario del gobierno lo propuso, pero, pero pues muchos manifiestan que sería, como les digo, sería un problema puesto que Colombia en muchas regiones está capturada, es decir, en muchas regiones hay que ser claro, los narcotraficantes son los que tienen de pronto más, ponen gobernantes, ponen alcaldes, ponen, y es muy probable que también pongan justicia, pongan Los o aten comunistas. a las personas para que escojan a los jueces. Ya. Sí, Entonces, y otro tema puede ser sobre la pena de muerte que hemos estado hablando. El mismo Petro y el mismo ¿Cómo? Obrador. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué dijo, hermano? La está proponiendo el mismo Petro y Obrador, lo que su merced acaba de decir. sí. Entonces, sí, esa es la Sí, sí, forma. Esa es la parte de la forma que hay que ver, porque el juez municipal, eso hay que mirarlo, porque tiene razón, hermano Duan, tenemos una situación de país donde no hay Estado en muchos lugares. ¿Y por qué? Pues porque hemos preferido la delincuencia que la legalidad, ¿no? Entonces, entonces eso puede pasar. Por eso yo dije, bueno, empecemos con lo más importante que es la Corte Constitucional, pero sí podríamos ir pensando en cómo sería la forma, pero tenemos ese agravante que nos dice el hermano Duan. Tenemos que tener en cuenta eso. Hay regiones donde ellos van a poner justicia, entonces la justicia va a ser de Ruana. Entonces, esa es la situación, ¿no? Hay que mirarlo, ¿no? Pero hay que pensar, hay que empezar a pensarlo. Ya llevamos 200 años de república sin que gracias. tengamos esa representación. Bien, viene muy bien. Entonces ya se nos ha cumplido el tiempo. Nos vemos entonces el próximo martes. Vamos a tener un tema nuevo. Ya no vamos a hablar más de justicia. Y bien, y vamos a empezar a tener un desafío respecto a poder empezar a, a que ustedes puedan ser multiplicadores de los conceptos básicos de gobierno que hemos visto. Bien, bien, entonces un saludito a todos, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Muchos saludos, Profe, Dios le bendiga. muchos Le saludos, agradezco mucho. muchas gracias. Bueno, Dios nos bendiga. Bendiciones, profe. Listo. Bendiciones para Dios nos todos. bendiga. Amén. Duan, necesito hablar con usted. Bueno, sí.